Buenos días, estudiantes del octavo básico B. Bienvenidos al siguiente módulo dentro de la unidad de la Edad Moderna y el Renacimiento. El objetivo de nuestra clase de hoy es comprender la revolución científica a través del análisis de fuentes para valorar la creación del hombre. Entonces, el concepto que nos vamos a centrar hoy día es una revolución científica que se dio durante la Edad Moderna. Lo vamos a hacer siempre a través del análisis de fuentes. Acuérdense que las fuentes son los documentos escritos y también fuentes iconográficas como obras de arte, esculturas, etc. Y ojo que dice aquí, para valorar la creación del hombre. Siempre cuando hablemos en esta unidad de hombre, no nos estamos refiriendo solamente al sexo masculino, sino que hablamos de manera genérica. El hombre, tanto hombre masculino como las mujeres. A pesar que en esta época las mujeres todavía no tenían los privilegios de hoy, también fueron parte de este proceso. ¿Ya? Para eso, chiquillos, tenemos que tener siempre en cuenta este PPT. Ya recordar que la Edad Moderna, ¿cierto?, se desarrolló en Europa, ¿cierto?, específicamente en el burgo o la ciudad, ya no en el feudo. El feudo es de la Edad Media, es ¿cierto?, una fortaleza que se encuentra en el campo, en cambio aquí ya estamos en la ciudad. ¿En qué países? En Italia específicamente, es el país más importante, ¿cierto?, de esta época, ¿ya? Y dentro de este país encontramos ciudades como Florencia y Roma. Florencia ya la conocieron, estuvieron ahí en una ruta por la ciudad del Renacimiento, la más importante. Y bueno, el día de hoy nos vamos a centrar en un aspecto muy importante, ¿cierto? Que es más que nada el humanismo nuevamente. Esta corriente, ¿cierto?, que ponía al ser humano como el centro de atención, sin olvidar que era un hombre religioso y profundamente cristiano, pero ahora, ¿cierto?, se concentra en las capacidades del ser humano. Por eso va a estudiar al hombre, entre comillas, acuérdense que hablamos de hombres y mujeres, además va a estudiar a la naturaleza, y para eso, ¿cierto?, va a tener que darle una preponderancia, una importancia a la razón. El pienso, luego existo. Esa frase tan importante, ¿cierto?, es la de René Descartes, este caballero que tenemos aquí, quien decía que para primero existir, ¿cierto?, había que pensar. La importancia de la razón estuvo aquí en personajes siempre como Leonardo da Vinci, un hombre estudioso y que usted ya sabe, ¿cierto?, que inventó muchas cosas, las pensó, ¿cierto?, las formuló, y también personajes como Miguel Ángel, quien había hecho el cuadro que tuvimos que estudiar, la creación de Adán, dándole importancia a la religión y también a la búsqueda de la perfección, ¿cierto?, del estudio de la anatomía y del hombre. El día de hoy, ¿cierto?, vamos a ver cómo esta importancia de la razón nos va a llevar a uno de los procesos más importantes para la historia de la humanidad. Gracias a esta importancia de la razón, la gente le va a dar mucho valor a lo que conocemos como el pensamiento científico, ¿ya? Pensar científicamente, chiquillos, significa, como yo les decía, varios pasos, ¿ya? No solamente tengo que pensar, sino que también voy a tener que experimentar. ¿Ya? Cuando hablamos de la ciencia siempre nos imaginamos a un laboratorio, ¿cierto?, experimentando. Algo parecido va a pasar. Frente a eso, frente a este pensamiento científico, dice, durante los siglos XVI y XVII produjo un desarrollo científico. Respecto a este pensamiento científico y este desarrollo científico, tenemos dos teorías. Uno nos dice que este proceso científico fue paulatino. Eso significa que se hizo poco a poco, que tuvieron que pasar muchos años y que los cambios fueron paulatinos, ya lentos. Pero hay otra visión que nos dice que este desarrollo del pensamiento científico fue una revolución científica. O sea, cuando hablamos de una revolución es que hay un cambio total, ya hay un quiebre en la historia. La historia no volvió a ser la misma. ¿Ya? Vamos a ver entonces de qué se trata esta revolución científica. Aquí, ¿cierto?, en este pensamiento científico, el hombre va a empezar a utilizar la ciencia experimental y el método científico. ¿Qué significa eso? Que el hombre va a empezar primero a observar aquello que lo rodea, va a pensar aquello que lo rodea y va a generar hipótesis. Por ejemplo, yo, ¿cierto?, quiero crear un volcán.
un volcán que se hace en laboratorio? Primero tengo que observar cómo funcionan los volcanes, también observar cómo funcionan los minerales, los distintos productos, luego pienso, estudio, ¿cierto? Y finalmente puedo crear, ¿cierto?, una hipótesis de lo que podría ser ese volcán. Y finalmente voy a experimentar. Todas estas ideas que formulé, ¿cierto?, las voy a llevar a la práctica y voy a experimentar. Entonces aquí, si hubiésemos pensado en esta idea del volcán, este monito hubiera hecho su propio volcán y hubiera ensayado. Es muy importante, chiquillos, entender que en este proceso es sumamente importante equivocarse. Si no nos equivocamos, no hay, ¿cierto?, aprendizaje. ¿Qué es lo importante de esto? Yo aquí les puse unos conceptos que son súper importantes. Es que ya aquí, para que el hombre se preocupara de crear, de experimentar, tenía que tener mucho, ¿cierto?, confianza en lo que hacía el hombre. Ustedes saben que en la Edad Media había un teocentrismo. Eso significa que todos situaban a Dios en el centro de las explicaciones. Pero desde ahora, para poder desarrollar esta ciencia, se va a desarrollar un antropocentrismo. Esto significa que se va a situar al ser humano en el centro de las explicaciones. Es el ser humano el que tiene que dar respuesta a todos los misterios de este mundo, ¿ya? El hombre se va a preocupar, ¿cierto?, de empezar a experimentar y a revelar todos los secretos para poder crear, ¿ya? Vamos a ver algunos hombres del Renacimiento que se preocuparon de crear. Ya tenemos este personaje que se llama Johann Gutenberg, nació en Alemania, encargado de inventar la imprenta. Ustedes saben que en la Edad Media hubieron muchos inventos y uno de esos inventos fue el libro. Sin embargo, esos libros se hacían uno por uno, lo hacían los monjes en los monasterios y por lo tanto se creaban muy pocos, eran en pocas cantidades. Este invento, la imprenta, va a ser uno de los más importantes de la historia de los inventos. ¿Por qué? Vamos a ver. Aquí tenemos a Johann Gutenberg, ¿cierto? Está pensando, está investigando, ¿ya? ¿Y qué va a observar? Va a ver los antiguos métodos que se hacían para hacer un libro. Dice, mire, tuvo la idea de fundir las letras de plomo individualmente, ¿ya? Una vez entintadas se colocaban un papel encima y usando una antigua prensa de uvas se ejercía presión uniforme. De esta forma se obtenía una hoja impresa a una velocidad infinitamente superior a la de los copistas. Vamos a ver la siguiente imagen. Lo que va a hacer este caballero, chiquillos, ya no es solo estas pequeñitas, ¿cierto? Son una especie de calcomanías de letras, ya no se van a poder hacer solo en un libro, sino que lo que va a hacer él va a juntar varias de estos tampones para intentar con estos moldes y los va a poner en esta máquina y va a hacer, ¿cierto?, que los libros, todas estas letras se hagan a una mayor velocidad. ¿Qué va a significar eso? Que él, ¿cierto?, va a poder no solo crear un solo libro, sino que va a poder crear muchos libros. ¿Qué va a hacer el señor Johann Gutenberg entonces? Va a formular su hipótesis. Después de mirar detenidamente este tipo de tintas, va a crear esta máquina, ¿cierto? Y la va a utilizar, va a experimentar. Y finalmente, después de ensayar y equivocarse, ¿cierto?, muchas veces, él va a llegar a lo que hoy conocemos como la imprenta, que son estas máquinas, ¿cierto?, que hoy día se han perfeccionado, pero que permiten que los libros no solo se puedan crear de un ejemplar, sino que de muchísimos. Va a ser muy importante esta creación, porque, como dice aquí, ¿cierto?, el invento permitió que el libro llegara a muchos lugares y personas. Las ideas comenzaron a llegar a distintos lugares del mundo. Y yo les voy a dar un dato. ¿Cuál fue el primer libro que se creó mediante esta imprenta? Fue la Biblia. Eso nos hace pensar, ¿cierto?, que por muy en la Edad Moderna y Renacimiento que estemos, la gente seguía siendo profundamente religiosa. Entonces este libro viajero empezó a llegar a muchas partes del mundo, ¿ya? Vamos a continuar entonces. Acá tenemos a otro personaje muy importante de la Revolución Científica. Tenemos al señor Nicolás Copérnico. Dice que fue un astrónomo polaco, autor de la teoría heliocéntrica. Ya vamos a ver de lo que se trata la teoría heliocéntrica. Él, ¿cierto?, también, al igual que Gutenberg, observó
con este telescopio, que también fue creado durante la época, empezó a observar los planetas, las estrellas, ¿cierto? Los astros, etc. ¿Qué va a hacer? Va a pensar y va a llegar a ideas como esta que sale aquí, para saber que sabemos lo que sabemos y saber que no sabemos lo que no sabemos. Hay que tener cierto conocimiento. Él va a empezar a pensar, a idear, hasta que finalmente, después de estudiar mucho, ¿cierto?, escribió su hipótesis, o sea, su idea, la teoría helocéntrica. Y después de experimentar para comprobarla, va a llegar a la siguiente idea. Concluyó que la Tierra se movía alrededor del Sol, girando en su propio eje inclinado. Imagínense lo que va a pasar con él, ¿cierto?, cuando le diga, sobre todo a los señores que eran más religiosos, que la Tierra no era el centro del sistema solar, sino que era el Sol. Va a haber, ¿cierto?, una revolución. Señor Copérnico lo va a pasar muy mal, ¿ya? Nadie le creía, no podía hacer. Sin embargo, con los años, ¿cierto?, los años le van a dar la razón y se va a saber que todos esos estudios que les costaron tanto iban a ser reales. La Tierra efectivamente se movía alrededor del Sol y estaba en su propio eje, ¿ya? Pero no solamente esos van a ser los inventos de la época, chiquillos, sino que la historia moderna es considerada la era de las exploraciones, la difusión científica y las nuevas ideas religiosas. La constante búsqueda por conseguir esto permitió al hombre de esta época descubrir nuevas formas y técnicas que ampliaron sus múltiples saberes. Por ejemplo, durante esta época, los caballeros del Renacimiento y la Edad Moderna inventaron la carabela, ¿ya? La carabela, ¿cierto?, es este tipo de barco que les iba a permitir, gracias a estas velas, ¿cierto?, ir más rápido a distintos lugares. Era más precisa, gastaba menos y era una embarcación grande. Por otro lado, también van a inventar los portulanos, una especie de mapas, ¿cierto?, que ven aquí, que le iban a permitir, ¿cierto?, poder ubicarse, ¿ya?, poder orientarse. Y junto con ello, también se crearon elementos como la brújula, que te permite, ¿cierto?, ubicarte, tener la dirección para dónde vas, ¿ya? El astrolabio, que al igual que la brújula te permite ubicarte, pero a través de la relación con los astros. Y el sectante, ¿ya? Todos elementos que ayudan a ubicarnos, ¿cierto?, y poder explorar. Por otro lado, y finalmente, chiquillos, les hago una gran pregunta. Ya con toda esta revolución científica, con todos estos inventos, ¡hey, hombre del Renacimiento! Ahora que conoces el método científico y gracias a él te cuestionas el mundo, conoces sobre tu anatomía, ahora que tienes carabela, brújula, astrolabio, conoces sobre astronomía y tienes portulanos, ¿qué querrás hacer? Les voy a dejar esta pregunta abierta a ustedes, chiquillos. Si el hombre renacentista descubrió la carabela, un barco para movilizarse, una brújula para orientarse, mapas para orientarse, ¿qué va a querer hacer? Le pido que usted lo piense y vamos a responder esta pregunta en la próxima tutoría, ¿ya? Eso, chiquillos, que estén muy bien y nos vemos en la próxima sesión.